Soy Héctor, o al menos, eso es lo que me llamaron durante muchos años. Pero si eres de Tijuana o del norte de México, tal vez me conozcas por otro nombre, un nombre que me ha seguido a lo largo de los años y que, incluso después de todo este tiempo, aún me aterra recordar. Me conocen como el Carnicero. Suena fuerte, ¿verdad? Pero lo cierto es que no era un nombre que yo hubiera elegido. Fue el apodo que me dieron porque mi trabajo, mi especialidad, era el arte del sufrimiento y la muerte. El Carnicero no era solo una leyenda urbana, no era una exageración de los rivales del cartel. No, era un título que se forjó con sangre, con gritos y con cada vida que se apagaba por mis manos. La verdad es que 200 vidas suenan como mucho, ¿verdad? No puedo decir que lo sé. No tengo un contador que las marque como si fueran puntos en un juego. Cada una de esas muertes tuvo su propio peso, su propio dolor, pero no voy a mentir, al final ya no sentía nada. Te lo voy a contar con total honestidad. No fui quien comenzó esta historia, pero sí fui quien la perpetuó. Me miras ahora y pensarás que todo fue por poder, por dinero. Pero lo cierto es que nada de eso me importaba tanto. Cuando te dedicas a esto, aprendes que lo que realmente importa es el miedo. El miedo que te tienen, el respeto que se gana por hacerlo todo sin dudar, sin vacilar. Los enemigos del cartel ya sabían lo que representaba mi nombre. En cuanto alguien mencionaba mi apodo, todo se paralizaba. Eso me hacía sentir como un dios, pero no en el sentido que piensas. No era el poder de un rey o de alguien que gobierna un reino, sino el poder sobre la vida y la muerte de las personas. Los más duros, los más rudos, los que pensaban que nada los quebraría, eran los primeros en arrastrarse ante mí, suplicando por sus vidas. No por miedo a morir, sino por el miedo a la manera en que morirían. A lo largo de 15 años, fui el verdugo que siempre estaba disponible para resolver el problema cuando se necesitaba. Si alguien traicionaba, si alguien fallaba, si alguien era una amenaza, ahí estaba yo, para hacer el trabajo que nadie más quería hacer. Cuando los hombres más poderosos se veían en la obligación de limpiar, me llamaban a mí, el hombre que podía hacer que una confesión saliera de alguien sin que siquiera lo pidiera. Si alguna vez pensaste que esos mafiosos que ves en las películas no eran reales, piénsalo de nuevo. Yo viví esa realidad y no fue por dinero, fue por control. El control absoluto de una vida, el control de la muerte. Eso es lo que me hacía sentir vivo. Pero claro, este no es solo un cuento de muerte. Si solo fuera sobre eso, no valdría la pena contarlo. La verdad es que, en lo profundo de mi ser, había algo que seguía siendo humano. Un destello de lo que era antes, cuando aún creía que las personas podían ser buenas, que la familia significaba algo y que había una forma correcta de vivir. Antes de todo esto, fui solo un hombre común. Nací en 1975 en Tijuana, en una familia humilde, una familia que vivió con lo justo y lo necesario. Mi padre era mecánico y mi madre trabajaba en una maquiladora. Crecí viendo cómo el sudor de su frente no era suficiente para que pudiéramos tener más de lo que necesitábamos para sobrevivir. Recuerdo a mi padre diciéndome siempre que el trabajo honesto es lo único que te mantiene en pie, que no había otra forma de ganarse la vida que no fuera trabajando duro, sin mirar atrás. El trabajo honesto es lo que te da dignidad, me decía. Yo, niño, le preguntaba, pero papá, ¿por qué ganamos tan poco? Y él, con su cara llena de agotamiento, me respondía, así es la vida, Héctor, no hay más. Pero yo miraba a los narcotraficantes del barrio, con sus carros lujosos, sus casas enormes y sus vidas llenas de comodidades, y sabía que había otro camino. No entendía cómo, pero sabía que había otra forma de vivir. Algo dentro de mí me decía que ese dinero, ese poder, no era tan difícil de alcanzar. Y ahí, en medio de esa lucha constante, fue donde comenzó mi descenso. Cuando tenía 17 años, me ofrecieron unirme al cartel de Tijuana. No como sicario, no de inmediato, sino como halcón. Al principio era solo vigilar, reportar cualquier movimiento extraño. Solo tienes que estar atento, me dijeron. Yo no sabía mucho de lo que estaba sucediendo, solo que había algo más grande que yo moviéndose en las sombras, algo que, al final, terminó atrapándome. El dinero al principio me sorprendió, no solo por la cantidad, sino por la rapidez con la que llegaba. Más que lo que gana tu padre en un mes, me dijeron, y era cierto. Los primeros pagos fueron como un sueño, pero lo que no sabía, lo que no veía en ese momento, es que la codicia comienza a consumirlo todo. Una vez que pruebas esa vida fácil,
Ya no puedes salir. Si alguna vez pensaste que el crimen es un camino fácil, piénsalo otra vez. El crimen tiene un precio muy alto que, a medida que avanzas, se hace más caro. Yo, como muchos otros, no sabía que tan caro era hasta que me vi atrapado en una red que no podía deshacerme de ella. Entonces, lo que parecía una simple decisión de ganar dinero se convirtió en una necesidad. Porque a medida que subía en el cartel, me di cuenta de que no solo estaba ganando dinero, sino que también estaba ganando algo mucho más valioso: poder. Y ese poder me hizo insensible, me hizo frío. No necesitaba que me dijeran lo que tenía que hacer. Lo sabía. Y, lo peor de todo, empecé a disfrutarlo. Disfrutaba hacer que los hombres más duros se arrodillaran ante mí. Disfrutaba ver cómo la vida se les escapaba lentamente. Disfrutaba el miedo. Cuando te conviertes en el carnicero, no solo es un apodo, se convierte en una forma de vida. Una vida en la que no importa lo que hagas, porque ya no sientes remordimiento. Pero detrás de todo eso, detrás de cada vida que arrebaté, detrás de la muerte y el sufrimiento, siempre hubo algo que me hacía preguntarme si algún día podría ser diferente. Algo dentro de mí que aún me hacía sentir que tal vez, solo tal vez, había una forma de regresar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero esa esperanza, aunque pequeña, me seguía persiguiendo. Sin embargo, lo que no sabía era que la mayor lección de todas vendría de alguien que yo jamás pensé que podría traicionarme: mi propio hijo. Crecer en Tijuana no es fácil, especialmente cuando te encuentras atrapado entre dos mundos: el de la honestidad que te enseñan en casa y el de la calle, que te arrastra hacia algo mucho más tentador. Nací en 1975 en un vecindario de clase baja, donde las calles estaban llenas de promesas rotas y sueños aplastados. Mi familia era humilde, pero siempre trató de darme lo mejor que pudieron. Mi papá, un hombre trabajador y callado, se levantaba todos los días antes del amanecer para ir a su taller de mecánica. No tenía lujo, no tenía riqueza, pero tenía algo que me parecía invaluable en ese entonces: dignidad. Mi mamá trabajaba en una maquiladora, haciendo lo que podía para mantenernos a flote. Ellos siempre insistieron en que el trabajo honesto era lo que te daba valor como persona, que si hacías las cosas bien, el destino te recompensaría. Pero el destino no es tan amable con todos, y lo aprendí a una edad temprana. A mi papá le gustaba darme consejos, siempre con esa mirada seria y cansada, como si cada palabra fuera el último suspiro de una vida que nunca lo recompensó como esperaba. Héctor, me decía, el trabajo honesto es lo único que tiene valor en este mundo. No busques atajos, porque los atajos te llevan directo al abismo. Yo lo escuchaba, pero mi cabeza estaba llena de dudas. ¿Por qué, entonces, nuestros vecinos, esos tipos se parecen tenerlo todo, viven con tanto poder, tanta riqueza? ¿Y por qué nosotros seguimos luchando solo por sobrevivir? Mi padre siempre tenía una respuesta preparada. Algo sobre la pureza del dinero ganado con sudor, sobre el dinero limpio que no tenía manchas de sangre. Sin embargo, cada vez que veía a los narcotraficantes del barrio, esos hombres con sus carros de lujo, sus casas ostentosas y sus vidas que parecían perfectas, me preguntaba, ¿por qué no puedo tener lo mismo? Mis amigos de la escuela no ayudaban mucho a cambiar esa mentalidad. Ellos también veían lo mismo. ¿De qué servía estudiar toda la noche si tus compañeros de clase, al día siguiente, llegaban con nuevos relojes, con ropa cara, con teléfonos que yo ni siquiera imaginaba tener? Es fácil, decían. Solo tienes que estar en el lugar correcto y hacer las cosas que ellos hacen. Claro, ellos no hablaban abiertamente del crimen, pero no hacía falta. Todos sabíamos que, para ser alguien, había que seguir ese camino. A veces me preguntaba, ¿será que mis padres no saben lo que realmente está pasando a nuestro alrededor? Mi papá siempre me repetía que ese dinero sucio no duraba, que al final la vida te cobraba las deudas. Pero cuando eres joven, las lecciones de los viejos suenan a excusas. Lo que ves en la calle, lo que te ofrecen, es mucho más tentador que cualquier cosa que tu papá te pueda decir. La gente que tenía poder en Tijuana no temía a la policía, no temía a nada. Lo tenían todo: respeto, dinero, mujeres, coches, casas. Yo solo veía todo eso desde la distancia, queriendo ser uno de ellos. A los 17 años, ya no pude ignorarlo más. Las palabras de mi padre, aunque sabías, comenzaron a sonar como un eco lejano que ya no me llegaba de la misma manera. Y fue entonces, justo cuando me ofrecieron mi primer trabajo, que tomé la decisión que cambiaría todo.
No era un trabajo difícil de conseguir. Después de todo, vivir en Tijuana es como estar en una ciudad de puertas abiertas hacia el mundo del crimen. Estaba justo ahí, a la vista de todos. Me ofrecieron entrar al cartel de Tijuana como halcón, algo que sonaba sencillo. Solo vigilar, reportar cualquier movimiento extraño. Al principio no parecía gran cosa, pero yo ya sabía lo que significaba ser parte de esa estructura. Me pagaban bien. No solo bien, me pagaban mucho más de lo que mi padre ganaba en un mes entero. Los primeros días, solo me pedían que estuviera atento a movimientos de la policía, a cualquier novedad en el barrio. Yo me reía de lo fácil que era. ¿Esto es todo lo que tengo que hacer?, pensaba. Estaba tan acostumbrado a escuchar historias de gente que se hacía rica y poderosa en este negocio que ni siquiera me detenía a pensar en lo que realmente implicaba todo eso. Pero pronto me di cuenta de algo que, en su momento, no entendí del todo. Este no era un simple trabajo de vigilancia. No, estaba siendo introducido lentamente a un mundo mucho más grande. Estaba tomando el primer paso en una espiral de decisiones que ya no podría detener. Y es que, aunque al principio solo me pidieron vigilar, me di cuenta de que eso era solo la entrada. Pronto me empezaron a pedir más. La promesa de más dinero, más poder, me sedujo. Me subieron de nivel, y ahora no solo estaba observando. Ahora debía estar al tanto de todo. Movimientos sospechosos, conversaciones extrañas, cualquier indicio de que algo fuera fuera de lugar. Recuerdo la primera vez que alguien me dijo: si quieres ser alguien en este negocio, debes aprender a no tener miedo. No miedo a la muerte, no miedo al dolor, miedo a perder. Esas palabras me marcaron, aunque no lo sabía en ese momento, porque lo que me ofrecían no era solo dinero. Me ofrecían respeto, control, poder. Lo que te prometen en el crimen es lo que nunca podrás conseguir de forma honesta. Te prometen un camino rápido hacia el poder, un poder que no depende de ser el más fuerte, sino el que sabe cuándo y cómo aplicar el miedo. Y ahí fue cuando mi vida cambió. Ya no era solo el chico que soñaba con los coches de lujo, con las mujeres hermosas, con la fama. Ahora tenía la oportunidad de ser parte de ese mundo, un mundo que no entendía completamente, pero que me atraía como un imán. Al principio, como halcón, solo veía las cosas desde lejos, pero cada vez que me pedían que reportara algo, que vigilara más de cerca, algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Aquella sensación de poder que sentían esos hombres, de ser dueños de todo, me empezó a envolver. Empecé a darme cuenta de que no solo se trataba de dinero, sino de algo mucho más profundo, el control absoluto sobre las vidas de los demás. No era solo un trabajo, era una transformación. Cada vez se reportaba algo que podría ser importante. Cada vez que un pequeño rumor llegaba a mis oídos, algo en mí se emocionaba. Cada informe que daba me hacía sentir más importante, más necesario. Y esa necesidad de sentirme poderoso comenzó a crecer como un monstruo en mi interior. No me importaba que mi padre me hablara de la dignidad del trabajo honesto. No me importaba que me hablara de la justicia, de la verdad. La vida me había enseñado que, si quería tener algo, tenía que tomarlo. No iba a esperar a que la suerte me llegara. No iba a esperar a que el destino me diera lo que los demás ya tenían. Tomé una decisión. Ya no iba a ser el niño que se conformaba con lo poco que su familia le daba. Iba a ser el hombre que tomaba lo que quería, sin importar las consecuencias. Y a los 17 años, esa fue la decisión que me cambió para siempre. Fue rápido, mucho más rápido de lo que imaginé. El cambio no fue gradual, sino una caída libre que no pude ni quise detener. Me gustó, y no me refiero al dinero o a las cosas materiales que empecé a tener. Eso era solo el resultado. Lo que realmente me atrapó fue la sensación de tener control. Control sobre las vidas de los demás. Control sobre el destino de quien se cruzaba en mi camino. De repente, ya no era solo un joven que observaba desde las sombras. Ahora era alguien que se encontraba en el centro del poder. Alguien que podía decidir si una vida valía la pena o si debía ser arrebatada sin remordimiento. La primera vez que lo sentí, lo entendí. El poder no es algo que se te da. Es algo que tomas, que construyes con las decisiones que tomas en cada momento. A los 20 años cometí mi primer asesinato. Recuerdo esa noche con una claridad espantosa, porque aunque había visto cosas que me habían puesto los nervios de punta, esta era la primera vez que tenía que hacer algo tan directo, tan personal. No era solo una cuestión de disparar o hacer que alguien desapareciera. No, me dijeron, hazlo rápido, pero hazlo bien. Yo no sabía lo que eso significaba hasta que lo viví. Pero lo que me pasó esa noche fue algo que cambió mi percepción para siempre. No lo hice por ira,
No lo hice por venganza. Lo hice porque simplemente era lo que se esperaba de mí. Porque sabía que, si no lo hacía, habría alguien más que lo haría, y ese alguien no dudaría. La primera vez que vi una vida apagarse frente a mí, sentí un nudo en el estómago, un estremecimiento en el cuerpo, un par de segundos de duda, pero esos segundos desaparecieron cuando miré la mirada de ese hombre. El miedo en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. En ese momento, sentí el poder de la vida y la muerte como algo tangible. No estaba solo quitándole la vida a alguien. Estaba decidiendo su destino. Estaba tomando control de todo lo que pasaba a partir de ahí. Y ese control me fascinó. Como si un peso fuera levantado de mis hombros. Ya no era solo el chico que observaba el poder desde afuera, ahora era yo quien lo ejercía. Lo que nunca me dijeron es que el poder tiene un precio, pero eso no lo entendí hasta mucho después. Porque lo que más me sorprendió no fue el acto en sí, sino lo que vino después. La primera vez que te conviertes en un asesino, todo se vuelve más claro. Las emociones se vuelven más nítidas, pero también más frías. La empatía que alguna vez sentí por los demás empezó a desvanecerse. La culpa desapareció, porque entendí que para sobrevivir en este mundo, la culpa es una carga que no puedes cargar demasiado tiempo. El poder es adictivo. Te sientes invencible, y mientras más lo tienes, más lo deseas. Pero lo que no sabes es que, a medida que avanzas, te vas convirtiendo en alguien que ni siquiera tú reconocerías. Con el tiempo, me pidieron que me especializara. Ya no era suficiente con ser solo el tipo que ejecutaba trabajos sucios. Me pidieron algo mucho más grande, ser el experto en obtener información. Tienes lo que se necesita para hacer esto, me dijeron. Y cuando alguien me dijo eso, en mi mente se encendió una alarma. Sabía que algo más oscuro, algo más allá de lo que imaginaba, me esperaba. Nadie, en realidad, quería esa especialidad. Nadie quería ser el hombre encargado de hacer hablar a los que no querían hablar. Nadie quería ensuciarse las manos con la tortura, con el dolor, con el sufrimiento. Pero yo no tenía miedo de lo que venía. Yo no sentía asco. Solo sentía curiosidad, porque para mí ya no era solo un trabajo. Era un reto. Un reto por dominar algo que pocos se atrevían a intentar. El entrenamiento fue brutal. Nada te prepara para lo que estás a punto de vivir en un lugar donde la tortura es una técnica tan refinada como cualquier habilidad o arte. Me enviaron con un maestro, alguien que ya había estado en ese negocio mucho tiempo, alguien que me enseñó lo que significa realmente romper a una persona. La tortura es un arte, Héctor, me dijo el maestro. No se trata solo de hacer que hablen. Se trata de destruir todo lo que esa persona es, mental y físicamente. En ese momento no entendí lo que quería decirme, pero en cuanto empecé a practicar, entendí perfectamente. Porque lo que me enseñó no fue solo infligir dolor físico, sino a controlar la mente de la víctima, a jugar con sus emociones, a explotarlas hasta que no quedara nada más que un ser quebrado, dispuesto a entregar todo por un poco de paz. Me enseñaron a leer a las personas, a entender sus puntos débiles, sus miedos más profundos, sus recuerdos más dolorosos. Con ese conocimiento, lo único que había que hacer era explotarlos. Era como un rompecabezas, pero uno donde el único objetivo era hacer que la persona se derrumbara completamente. En las primeras semanas, me costaba, sentía que me estaba perdiendo, que algo dentro de mí se estaba desmoronando cada vez que lo hacía. No era el miedo lo que me detenía, era algo más, humano. Pero el cartel no da espacio para la duda. El dolor se convierte en un lenguaje, y como todo lenguaje, cuando aprendes a hablarlo, te convierte en alguien que puede manipular, controlar y finalmente destruir a quien se cruce en tu camino. Recuerdo la primera vez que me tocó hacerlo profesionalmente. Me trajeron a un tipo, un policía corrupto que había traicionado al cartel. «Es tu turno, Héctor», me dijeron. ¿Qué querían saber? No tenía que preguntar. Todos querían saber lo mismo, los contactos en la policía. «¿Cómo lo vas a hacer?», me preguntaron. «¿Cómo me enseñaron?», respondí. No importaba lo que dijera. La respuesta estaba en la forma en que lo iba a hacer. Durante las siguientes horas, fui despojando a esa persona de todo lo que tenía. No fue rápido, porque no era el objetivo. El objetivo era hacer que hablara, pero no solo por miedo a la muerte, sino por miedo a lo que lo esperaba si no lo hacía. Mientras su cuerpo se fue quebrando, su alma también lo hacía. Y cuando finalmente habló, entregó todo. Nombres, direcciones, información vital para el cartel. Yo había ganado, no solo porque obtuve lo que querían,
sino porque había dominado el arte de romper una persona completamente. Esa primera experiencia me dejó una sensación agridulce. El miedo no se fue, pero el poder lo reemplazó. Me convertí en alguien que sabía cómo sacar lo peor de las personas, cómo aprovechar sus debilidades. No solo los destruía físicamente, sino también emocionalmente. Entendí que, al final, el cuerpo puede aguantar mucho dolor, pero la mente no tiene el mismo límite. Y cuando tocas el alma de alguien, ya no hay vuelta atrás. En ese momento entendí algo muy importante. No solo me estaban formando como un sicario más. Me estaban formando para ser el mejor, para ser un experto en destruir todo lo que hacía a una persona humana. Y entonces, ocurrió algo que jamás imaginé. Después de 15 años, de ser el hombre que todos temían, el hombre conocido como el carnicero, después de haber hecho cosas que me arrancaron todo lo que alguna vez había considerado humano, me enfrenté a la ironía más amarga y dolorosa de todas. Me enfrenté a la traición. Nunca pensé que la traición vendría de alguien como él, de mi propio hijo, Alejandro. Lo vi crecer, lo vi con esos ojos inocentes que siempre quise proteger. Desde pequeño, Alejandro siempre fue un buen niño, el tipo de hijo que cualquier padre querría tener. Me llamaba por las noches para contarme sobre su día en la escuela. Me decía que quería ser doctor, que quería ayudar a la gente. Le enseñé los valores que mi propio padre me enseñó. Ser fuerte, siempre decir la verdad, defender a los débiles. Me aseguraba que cuando fuera grande, sería como yo, pero mejor. Yo pensaba que, si había algo que había hecho bien en la vida, era haberlo criado de esa forma. Pero jamás imaginé que esas mismas enseñanzas se volverían en mi contra. Alejandro, mi hijo, el mismo niño que había compartido risas y momentos con él, el que pensaba que entendería mi lucha, había estado trabajando con los federales, con el FBI, un hijo de la calle, como yo lo había sido, un hijo que había crecido en ese mismo ambiente donde todo se mueve por el miedo, por la lealtad, por el respeto. Y ahora, ese mismo niño había decidido ir en contra de todo lo que le había enseñado. Me lo entregó, no como un traidor cualquiera, sino como alguien que veía en mí al monstruo que yo me había convertido. Recuerdo el momento cuando descubrí la verdad. Estaba en la casa, tras un día largo de trabajo, cuando encontré algo que no debía estar ahí. Eran papeles, registros, grabaciones. Y lo supe de inmediato. Mi hijo, mi propio hijo, había estado pasando información a los federales. Estaba trabajando en secreto para detenerme, para destruir todo lo que había construido, para destruirme a mí. La misma persona que había enseñado todo sobre lealtad, la que me había visto convertirse en lo que era, me había traicionado de la forma más dolorosa posible. No podía creerlo. No podía concebir que mi hijo, al que había protegido, al que había llevado a partidos de fútbol, al que había enseñado a ser valiente, a no tener miedo del mundo, ahora me estaba traicionando. No solo me había entregado a las autoridades, sino que, en su mente, lo que yo hacía era monstruoso, algo que debía detenerse. Y la verdad, esa fue la parte más difícil de aceptar, que mi propio hijo me veía como el monstruo. El mismo hijo al que había enseñado a defender a los débiles, el mismo hijo que una vez me miró con admiración, ahora me veía como la peor de las aberraciones. El dolor que sentí no fue físico. No se puede comparar con nada de lo que había hecho durante todos esos años. Fue un dolor profundo, un dolor de los que no se curan, porque, al final, lo que me dolió más no fue la traición en sí, sino el hecho de que, de alguna forma, había fallado como padre. Mi hijo no solo me había traicionado, sino que había adoptado todo lo que le enseñé, pero en el peor sentido. Alejandro había aprendido de mí, pero había aprendido lo peor. Él pensaba que lo que hacía era correcto, que el mundo del crimen, el mundo en el que yo le había mostrado el poder, el miedo, era algo que debía ser detenido. Pasaron los días, y ese dolor se fue intensificando. Las palabras de mi padre me llegaron a la mente. No hay nada más valioso que la familia. Pero, ¿qué pasa cuando la familia te da la espalda? ¿Qué pasa cuando la única persona que más amas, esa que nunca pensaste que podría hacerte daño, es la que te destruye por dentro? Mi hijo no solo me había traicionado, había tomado una decisión que, de alguna manera, me obligaba a mirarme a los ojos y preguntarme si todo lo que había hecho, todo lo que había construido, tenía algún valor. Y lo peor de todo es que, aunque lo odiaba por lo que había hecho, también sentía algo extraño, una pequeña chispa de admiración. Admiración porque, aunque había tomado el camino de los federales, él lo había hecho por lo que creía que era correcto.
Tal vez había perdido la inocencia, tal vez me veía como villano en su historia, pero de alguna manera yo había enseñado eso también. Me di cuenta de que, aunque no lo quisiera admitir, Alejandro no solo estaba cumpliendo con lo que creía justo, estaba luchando por lo que consideraba que era la verdadera justicia. Y, por primera vez, me pregunté si lo que yo hacía realmente era tan justo como pensaba. En medio de esa tormenta, el conflicto en mi interior fue más profundo de lo que jamás imaginé. ¿Qué podía hacer con esta traición? ¿Debería matarlo por lo que hizo? ¿Debería, de alguna manera, hacerle pagar por su lealtad a los federales? Pero entonces, algo más profundo me golpeó. Algo que ni siquiera yo podía entender completamente. Estaba siendo arrastrado por la misma fuerza que había destruido a todos los que habían cruzado mi camino, el poder. El mismo poder que había ganado a lo largo de los años, el que me hacía sentir invencible, el que me decía que debía aplastar a todo aquel que me desafiara. Pero esta vez, esa fuerza me estaba llevando a enfrentar algo que nunca pensé que tendría que enfrentar, un dilema moral que no tenía solución. Lo peor de todo fue que, a medida que pasaba el tiempo, esa sensación de impotencia fue creciendo. A pesar de todo lo que había hecho, de todas las vidas que había tomado, mi propio hijo me mostró algo que jamás quise ver, la posibilidad de ser diferente. Y eso me destruyó, porque sabía que había llegado al final del camino, al lugar donde las decisiones ya no son solo correctas o incorrectas. Son decisiones que definen quién eres, quién has sido y quién serás. Y ahora, en lo más profundo de mi ser, sabía que había algo que no podría cambiar nunca. Mi hijo no solo me había traicionado, sino que me había obligado a mirar el monstruo que me había convertido. Fue una noche larga, de esas que no puedes olvidar. No por lo que ocurrió, sino por lo que representó. Había llegado al punto en que ya no sabía qué hacer, en que ya no había forma de regresar. Pero algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía si era mi humanidad o la sombra de lo que alguna vez fui, me decía que tenía que parar. Y entonces, la confrontación llegó. No fue una pelea física, como las había tenido tantas veces antes, ni un intercambio de balas o cuchillos. No, esta vez fue una batalla interna, un enfrentamiento con todo lo que había hecho, con todo lo que había construido y destruido. Alejandro me miraba con los ojos llenos de algo que jamás pensé que vería en él. No era odio, no era miedo, era algo mucho más complejo. «Papá, eres un asesino», me dijo, y esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. No fue solo porque lo dijera en voz alta, sino porque, al escucharlas, por primera vez en mi vida, sentí algo que no había sentido en años. Sentí miedo, pero no un miedo a la muerte, no el miedo a perder mi vida, que es lo que había sentido durante toda mi carrera. Este era un miedo diferente. Era el miedo a perder lo único bueno que me quedaba, la posibilidad de salvar a mi hijo de seguir mis pasos. El miedo a perderlo completamente, a perder la última parte de mí que aún estaba conectada con la humanidad. Porque, por mucho que me haya perdido en el camino, por mucho que me haya convertido en el monstruo que todos temían, siempre hubo una pequeña parte de mí que no quería que Alejandro fuera lo mismo que yo. Lo miré a los ojos y, por un momento, sentí que el suelo se me caía. A lo largo de los años, me había acostumbrado a ver la vida como una serie de pasos que debía seguir, sin cuestionarme nunca las consecuencias de mis acciones. Pero Alejandro me obligaba a mirarme, a enfrentarme a lo que había hecho. Y, por un breve instante, deseé no haber tomado este camino. No porque me arrepintiera de mis actos, sino porque, en ese momento, comprendí que había perdido a mi hijo para siempre. Ya no era el niño que admiraba lo que hacía, que quería ser como yo. Ahora, él me veía como lo que era, un asesino, un monstruo, y me lo dijo con esa dureza que solo un hijo puede usar cuando ha descubierto la verdad. Por más que tratara de razonar con él, de explicarle que no sabía cómo salir de este mundo, que no sabía cómo escapar de lo que me había convertido, Alejandro ya había tomado su decisión. Lo vi en sus ojos, en la firmeza de sus palabras. No estaba dispuesto a escucharme, no estaba dispuesto a perdonarme. Y por primera vez, entendí que la lealtad que le había enseñado, la moral que intenté transmitirle, había hecho su trabajo, pero no de la manera que yo pensaba. Alejandro, aunque me doliera aceptarlo, había decidido que la única forma de detenerme, de salvarse él mismo, era entregarme a las autoridades. En ese momento, todo lo que había hecho, todo lo que había luchado por mantener, comenzó a desmoronarse ante mí. No era el cartel el que me había derrotado, no eran los enemigos o las víctimas que había dejado en el camino.
Era mi propio hijo, el mismo a que había dado todo mi conocimiento, mi amor, mi protección. Él me estaba deteniendo, y lo peor de todo, lo estaba haciendo por el bien de ambos. Porque en el fondo, sabía que si no lo detenía ahora, seguiría cayendo más y más en la espiral del crimen, hasta perder cualquier rastro de humanidad. Mi hijo, sin saberlo, me estaba dando la oportunidad de redimir lo que no había podido redimir en toda mi vida. Lo que siguió fue casi una decisión automática. No tuve que pensarlo mucho, aunque el dolor me desgarraba por dentro. Sabía que si no lo hacía, perdería más que mi libertad. Había perdido todo lo demás: mi familia, mi humanidad, mi alma. Así que, cuando me enfrenté a la opción de entregarme, lo hice. No por valentía ni por heroísmo. Lo hice porque ya no había otra opción. Si realmente quería salvar algo, si quería salvar lo que quedaba de mí, tenía que ponerle fin a todo lo que había hecho. Así que, con el corazón hecho pedazos, tomé la decisión de entregarme a las autoridades, de ponerle un punto final a mi historia, aunque eso significara destruir lo que quedaba de mí ante los ojos de mi hijo. Hoy, aquí, en prisión, mirando todo lo que perdí, pienso que tal vez fue lo único bueno que pude hacer. Al final, mi acto de entrega, aunque parezca una rendición, fue la única manera de salvarme a mí mismo, de poner fin a una vida de violencia, de sufrimiento y de muerte. Aunque nunca podré borrar lo que hice, aunque la culpa siempre me acompañará, sé que, al menos en ese momento, hice lo correcto. Mi hijo, Alejandro, me visitó una vez después de que todo se había calmado. No fue un encuentro fácil, pero al menos lo tuvimos. Al principio, no sabía qué decirme, y yo no sabía qué decirle. Durante años, solo habíamos hablado de cosas superficiales, cosas que me permitían seguir viviendo en mi burbuja. Pero esa vez fue diferente. Me miró y, sin decir una palabra, entendí lo que había pasado. Ya no me veía como el hombre que había sido. Ya no me veía como su padre, sino como el monstruo que había destruido a tantas vidas, incluida la suya. Y ahí, en ese pequeño cuarto de la prisión, entendí que mi redención no iba a llegar por una simple acción, por una sola decisión. Redención, me di cuenta, es un proceso. Un largo proceso en el que, aunque tal vez nunca logre recuperar lo que perdí, lo único que puedo hacer ahora es vivir con lo que soy, con lo que hice, y tratar de hacer lo que puedo por los que aún tengo cerca. Mi hijo me perdonó, pero no porque fuera fácil, sino porque también entendió que, a pesar de todo, soy su padre. Y, por primera vez, supe lo que era la verdadera redención. No es algo que se puede ganar, ni algo que se te da. Es algo que debes construir, y en esa construcción, tal vez, está la única oportunidad que tengo de ser algo diferente de lo que fui. Así que, aunque nunca podré borrar los crímenes que cometí, aunque no puedo deshacer todo el daño que causé, sé que, en este momento, el verdadero cambio no viene de lo que hice en el pasado. El cambio viene de lo que soy ahora, y de cómo decido enfrentar lo que he hecho y lo que me queda por vivir. A veces, la única manera de encontrar redención es a través del sacrificio, de la aceptación de lo que eres, y de la aceptación de lo que has perdido. Tal vez esto no me salve del todo, pero, al menos, me permite mirar a los ojos a mi hijo y saber que, de alguna forma, todavía puedo ser algo más que un monstruo.